Capítulo 166. Mientras tanto, el campo que mostró un crecimiento más notable durante este período no fue otro que el de la electricidad. Gracias al telégrafo, la información se transmitía mucho más rápido que antes a través del continente. Al ver esto, los científicos sintieron el potencial de la electricidad en su piel. La electricidad tiene infinitas posibilidades. ¿Cómo podemos utilizarla? Innumerables científicos trabajaron día y noche para aplicar la electricidad. White Ball fue uno de ellos. Era un científico prometedor que había participado como investigador cuando Kim Ki-woo fabricó el generador y el telégrafo. Y después de completar con éxito la investigación sobre el telégrafo, las palabras de Kim Ki-woo cambiaron su vida por completo. Con esto concluimos la investigación sobre el telégrafo. Hicieron un gran trabajo. Fue un honor realizar una investigación con Su Majestad. Estamos agradecidos por su gracia. El entorno estaba lleno de alegría. Los investigadores no pudieron ocultar su felicidad ante la creciente sensación de logro. Realmente se acabó. El cuenco ancho se sintió drenado. Parecía como si el tiempo transcurrido hasta ahora hubiera sido un sueño. Por un lado, estaba muy arrepentido. Encontrarse con Kim Ki-woo así podría ser la última vez, y eso le causaba ansiedad. Pero era inevitable porque la investigación ya había terminado. Mientras luchaba con sus complejas emociones, Kim Ki-woo continuó hablando. La investigación sobre el telégrafo ha concluido, pero creo que esto es solo el comienzo. La electricidad aún está en sus inicios. Estoy seguro de que se utilizará en innumerables campos en el futuro. ¿Es eso así? Así es. Espero que sigas esforzándote al máximo por el desarrollo de la electricidad. Espero que dejes una gran huella en la historia del imperio. Los rostros de los investigadores se conmovieron ante sus palabras. ¿Hay algo más que quieras decir? Puedo preguntarte una cosa si es posible. Adelante. Cuando Kim Ki-woo dio su permiso, un investigador que levantó la mano habló. También investigué sobre la electricidad y vi su inagotable potencial. Pero aún no tengo muy claro cómo usarla. ¿Qué opina, Su Majestad? Algún día, habrá un mundo en el que será difícil encontrar algo sin electricidad. Computadoras, televisores, teléfonos inteligentes, etc. Llegará el día en que la electricidad se usará en todas partes. Pero Kim Ki-woo lo sabía bien. Pasará mucho tiempo antes de que llegue ese momento. Pero quizás sea demasiado pronto por ahora. Primero, deberíamos empezar por iluminar el mundo con electricidad y hacer que las comunicaciones sean más fluidas que ahora. ¿Qué quieres decir con? Jaja. Piénsalo bien. Quizás la respuesta esté más cerca de lo que crees. Kim Ki-woo sonrió mientras miraba a los investigadores que estaban desconcertados. Les había dado muchas pistas. Porque había trabajado con ellos durante bastante tiempo. ¿Iluminar el mundo con electricidad? Los investigadores que estaban allí se esforzaron por comprender qué quería decir con eso. Pero White Ball lo interpretó intuitivamente. ¿Y si pudiéramos crear luz con electricidad? Parece posible. Miró la lámpara de aceite. La lámpara que producía una luz brillante quemando aceite no solo era un producto que iluminaba la noche oscura, sino también un elemento esencial en las minas profundas. Pero también tenía claros inconvenientes. Había que rellenarlo constantemente con queroseno. Si existiera una lámpara que emitiera luz con solo suministrar electricidad, estos inconvenientes también desaparecerían. Con este pensamiento se lanzó a la investigación. Si hubiera sido antes, habría necesitado más experiencia. Pero gracias a su experiencia de participar en la investigación de Kim Ki-woo, pudo abrir su propia investigación en la Universidad Imperial. Por supuesto, fue una investigación a pequeña escala con solo 5 personas, incluido él mismo, pero a White Ball no le importó y se dedicó apasionadamente a la investigación. Pero pronto se topó con un muro. ¿Cómo quemo electricidad? ¿Cómo? Al principio intentó obtener luz de la misma manera que una lámpara. Por supuesto, pronto se dio cuenta de que este método no era viable y cambió de dirección. ¿Qué tengo que hacer? El cuenco ancho miró fijamente la lámpara todo el día, imaginando cómo podría conseguir una luz tan brillante. Entonces, un pensamiento cruzó su mente. Pensándolo bien, cuando los electrones atraviesan un material con alta resistencia, este se calienta rápidamente.
Es fácil obtener calor de la electricidad, ¿verdad? ¿No puedo usar esto? Sus pensamientos lo llevaron a otro. Y comenzó a investigar si podía producir luz a partir del calor. Y no mucho después, encontró muchos ejemplos de esto. El fuego en sí era brillante debido al calor intenso, y podía verlo fácilmente desde el hierro fundido en la acería. Vale la pena intentarlo. Informó a su equipo de investigación sobre esto y comenzó la investigación en serio. Aplicó electricidad a metales con alta resistencia y observó los cambios. ¡Guau! Esto es todo. Y poco después, el gran cuenco se convenció de que este enfoque era correcto. La luz fluía del metal e iluminaba suavemente la habitación oscura. La alegría llenó los rostros del gran cuenco y de su equipo de investigación. Y continuaron realizando la investigación. Por supuesto, hubo muchos giros y vueltas a lo largo del camino. Pero con la única determinación de tener éxito, hicieron todo lo posible para crear una luz más brillante y estable. Esto finalmente condujo a la invención de una bombilla incandescente que utilizaba un filamento, que anunciaron al mundo académico. ¡Guau! Puedes hacer luz con electricidad. Si puedes comercializarlo harás una fortuna. La bombilla incandescente se introdujo en el mundo más rápido de lo esperado, pero tardó más tiempo en comercializarse. ¿Cómo puedo estabilizar esto? La primera bombilla incandescente tenía muchos problemas. El problema de oxidación del filamento debido a la generación de calor, el problema de vida útil, el problema de estabilidad, etc. También hubo un problema con la electricidad. Tenían que aumentar la eficiencia del generador y era importante enviar electricidad a través de los cables para que pudieran utilizarla. Y la corriente suministrada a la bombilla tenía que ser constante. Se identificaron muchos problemas, pero los científicos no se dieron por vencidos. Creían que seguramente tendrían éxito si contaban con el potencial de la bombilla incandescente y siguieron adelante con sus investigaciones. Gracias a esto, los problemas se fueron solucionando uno a uno y finalmente se acumuló la tecnología suficiente para comercializar la bombilla. Comunicarse sin problemas con la electricidad. Si el cuenco ancho se centró en las palabras de Kim Ki-woo de que iluminó el mundo con electricidad, entonces la bolsa resistente que estaba allí se centró en las palabras que siguieron. ¿Cómo puedes comunicarte fluidamente desde aquí? ¿Cómo se puede desarrollar algo enviando señales eléctricas a largas distancias mediante cables? Todo tipo de pensamientos negativos inundaron su cabeza. Pero él meneó la cabeza con fuerza y borró sus dudas. No. Su Majestad no habría dicho nada en vano. Debe haber algo que aún no sé. Convencido de ello, el duro saco leyó y releyó materiales relacionados, intentando encontrar pistas. Mientras tanto, leyó un artículo sobre señales de ondas eléctricas que se había publicado recientemente. Señales de ondas. Algo huele aquí. La resistente bolsa olía a gran éxito aquí. Y realmente investigó sobre esto. Sus esfuerzos persistentes dieron sus frutos en algún momento. ¿Y si pudiera enviar voz con señales eléctricas? Entonces podría hablar con alguien que esté lejos, ¿verdad? Cuando este pensamiento llegó a su mente, su pecho ardía de pasión. Y con el paso del tiempo, estableció el principio básico de un teléfono utilizando inducción electromagnética. Cuando usted habla a través de un transmisor, un imán interno convierte su voz en una señal eléctrica. Y esta señal eléctrica viaja a través del cable hasta el receptor de la otra persona. Luego convierte la señal eléctrica nuevamente en sonido. ¿Está hecho? El duro bolso se tragó la saliva mientras miraba el teléfono terminado. Vamos a intentar un experimento. Estaba seguro de que su teoría era perfecta. Pero la teoría y la realidad podían ser diferentes. Tenía que hacerlo para ver si tenía éxito. Después de eso, la bolsa resistente conectó un cable a unos 200 metros de distancia y conectó un teléfono. Uf. Cuando todos los preparativos estuvieron hechos, su corazón latía rápidamente. No podía calmarse fácilmente. Intentó calmar su corazón palpitante y le entregó una nota a su asistente. Vas al otro teléfono y hablas por el transmisor. ¿Entendido? Sí. El asistente respondió alegremente y corrió hacia donde estaba el teléfono. Después de confirmar esto. Hacer clic. El duro cogió el auricular y se lo puso en la oreja. Por favor, por favor.
Un segundo se sintió eterno. Cerró los ojos con fuerza y esperó el sonido de una voz. En ese momento. ¿Puedes oírme? Estaba un poco cortado y la calidad del sonido no era muy buena. Pero lo que era seguro era que oyó una voz. Funcionó. Después de realizar con éxito un experimento para transmitir voz a través de un cable, apretó el puño. ¡Guau! Un día, después de finalizar con éxito la conferencia internacional, Kim Ki-woo recibió un informe sobre la historia de la electricidad y sus ojos brillaron de interés. Como era de esperar, lo hacen rápidamente y con solo un pequeño detalle. No les dio muchas pistas, pero eran científicos tan brillantes que rápidamente hicieron estos inventos del siglo. Claro que tanto la bombilla incandescente como el teléfono magnético tenían sus inconvenientes. Pero esto era algo que el gobierno podía solucionar fácilmente. Director de comunicaciones. Esto significa que tendrás más trabajo. He tenido muy poco trabajo en comparación con otros departamentos, así que es algo bastante bueno. Kim Ki-woo se rió entre dientes ante sus palabras. Me pregunto si sus subordinados sienten lo mismo. Hasta ahora, el Ministerio de Comunicaciones había sido un puesto bastante cómodo. Todo cambiaría cuando empezaran a distribuirse el teléfono y la bombilla incandescente. Por el momento, el Ministerio de Comunicaciones se iba a encargar de todo, desde el suministro de electricidad. Entonces seguramente habría quejas por parte del personal del Ministerio de Comunicaciones. Especialmente si quieres usar este teléfono magnético correctamente, necesitas construir una red de comunicación adecuada. Será más fácil si usas el sistema telegráfico que has construido hasta ahora. Al crear el telégrafo, también consideró la red de comunicación telefónica y la transmisión y recepción de electricidad. Por supuesto, tuvo que establecer una red de comunicaciones que cubriera todo el continente y crear un sistema central que gestionara esa red. Y también necesitaba una gestión continua del sistema. Esto es algo que quedará en manos del Ministerio de Comunicaciones, así que iluminen la noche del imperio con bombillas incandescentes y construyan un buen sistema telefónico. Sí, Su Majestad. Haré lo mejor que pueda. El director de comunicaciones inclinó la cabeza con expresión solemne. A partir de ese día comenzó en serio la construcción. El Ministerio de Comunicaciones, con la ayuda del Ministerio de Construcción e Industria, construyó instalaciones temporales. Finalmente, cuando se comercializaron el teléfono y la bombilla incandescente. ¡Guau! Es luz. Es luz. ¡Wow! No puedo creer que pueda hablar con alguien tan lejos. ¿Es esto realmente real? La gente vitoreó ante la brillante luz de la bombilla incandescente que atravesaba la oscuridad y se sorprendieron por el hecho de poder hablar con alguien que estaba lejos. Estos dos inventos mejoraron posteriormente la calidad de vida de los ciudadanos imperiales de una manera muy innovadora. De esta forma, el imperio Wakhan Tanka dio otro salto adelante. Capítulo 167. Después de pasar el frío invierno, las flores florecieron en marzo. La escuela también inició un nuevo año. Kim Ki-woo adoptó la mayor parte del sistema escolar de la historia original. Dividió el año escolar en 2 semestres y dio a los estudiantes un descanso durante las vacaciones de verano e invierno. Deberías tener diversas experiencias cuando eres estudiante. No es bueno obligarlos a estudiar demasiado. Kim Ki-woo había experimentado el infernal examen de ingreso en Corea. Por supuesto, entendió que Corea tenía una fuerte fiebre educativa debido a su falta de recursos naturales y su necesidad de producir talentos destacados para competir. Pero eso no era aplicable en absoluto al imperio Wakhan Tanka. ¿No estaba este vasto continente bajo el territorio del imperio Wakhan Tanka? Por lo tanto, Kim Ki-woo había implementado una política educativa que fomentaba diversas actividades extracurriculares en las escuelas. Estamos reclutando nuevos miembros para el club de baloncesto. No dudes en echar un vistazo y visitarnos. Aprendamos a tocar un instrumento juntos. Los mayores te enseñarán con cariño. Como resultado, cada vez que comenzaba un nuevo semestre, varios clubes competían para reclutar nuevos miembros. Había muchos clubes diferentes en cada escuela, desde clubes de arte y deportes hasta clubes de lectura, invención, escritura y ejercicio. Los profesores animaron a los estudiantes a unirse al menos a un club. Entre estos clubes, el ámbito más popular fue sin duda el deportivo.
Los niños deberían jugar al fútbol. El baloncesto es mucho más genial que el fútbol, ¿no crees? No sabes de qué hablas. El béisbol es lo máximo. A los adolescentes, especialmente a los niños, les gustaban mucho los juegos de pelota en los que podían correr y disfrutar. Hace mucho tiempo, Kim Ki-woo había introducido varios juegos de pelota en el imperio para el ocio de su gente, por lo que en ese momento, muchos juegos de pelota se habían establecido naturalmente. Entre ellos, el deporte más popular era el fútbol. Solo hacía falta un parque infantil y una pelota, y mucha gente podía jugar a la vez. En algún momento, la popularidad del fútbol se disparó rápidamente. El detonante fue la creación de la Asociación Nacional de Fútbol de Escuelas Secundarias. ¿Otro partido con la preparatoria Win? Ojalá pudiéramos jugar con otra escuela. ¿Qué les pasa? Son buenos. Es diferente a ser bueno y aburrirse. Ya puedo contar los puntos en la cara de sus gerentes. No todos eran así, pero muchos clubes de fútbol de secundaria solo jugaban con escuelas cercanas. Era difícil coordinar partidos con escuelas lejanas. ¿No hay una manera mejor? Al igual que otros clubes, había un profesor a cargo del club de fútbol. Y como siempre, eran profesores a los que les gustaba el fútbol. Deseaban que su club de fútbol pudiera jugar con muchos otros clubes. Colt Floor también era profesor a cargo de un club de fútbol de secundaria. También tuvo este problema y se le ocurrió una idea. Sí. ¿Qué tal si nos reunimos con las escuelas de la región y organizamos los partidos con antelación? Al principio, su intención era establecer un calendario de partidos para cada semestre en lugar de organizarlos en el momento. Piso Frío reunió a docentes responsables de clubes de fútbol de la región. La mayoría de estos profesores también tenían el mismo problema, por lo que vinieron muchos profesores. Y expresó su opinión en esta reunión. Jojo. Eso suena bien. Tan pronto como terminó de hablar, muchos profesores mostraron interés y estuvieron de acuerdo. En ese momento. ¿Qué pasa con esto? Un hombre que había estado escuchando tranquilamente las palabras de Colt Floors en un rincón, Blue Deer, abrió la boca. ¿Tienes una idea mejor? Si vamos a organizar los partidos con antelación como dijo Colt Floor, ¿qué tal si introducimos también un sistema competitivo? ¿Competencia? Sí. Durante el semestre, cada escuela juega contra todas las demás y le da el honor de ser el mejor club de fútbol al que tenga más victorias. Jojo. Los profesores asintieron como si entendieran lo que quería decir Blue Deer. Pero pronto surgió una objeción. Es una buena idea, pero me preocupa. ¿Cuál es el propósito de los clubes escolares? ¿No es para que los estudiantes jueguen juntos y desarrollen un buen carácter? Pero si se crea un sistema competitivo, podría tener un impacto negativo en los miembros de los clubes de fútbol con menos victorias. Eso podría ser posible. El ciervo azul replicó de nuevo. Bueno, no creo que sea correcto juzgar sin intentarlo. Al contrario, los jugadores de menor rango podrían esforzarse más para conseguir más victorias la próxima vez. De paso, también podrían fortalecer sus vínculos. Todo es solo una posibilidad. Lo justo es intentarlo o al menos una vez y ver qué tal. Después de eso, hubo muchas opiniones sobre el sistema competitivo o la liga regional. Y al final llegaron a la conclusión de que valía la pena intentarlo o al menos una vez. Los profesores se reunieron varias veces y ajustaron el calendario de la liga. En este proceso, se establecieron varias reglas. Había algunas diferencias menores en las reglas de cada escuela, y también necesitaban reglas claras para la liga fuera del fútbol. Y poco después se celebró oficialmente la primera liga deportiva. De hecho, al final, el torneo de fútbol que organizaron los profesores fue su propia liga. Casi nadie lo sabía. El concepto de liga tampoco me resultaba familiar. Así que ese año, hasta mitad de la liga, no recibió mucha atención. Pero en las zonas cercanas a la capital donde se celebró la liga, los rumores se extendieron silenciosamente. ¿Están decidiendo cuál es el club de fútbol más fuerte? Eso dicen. Vamos a verlo juntos cuando tengamos tiempo. Nuestro colegio también participa. En realidad, la mayoría de los ciudadanos imperiales viven en la misma zona donde crecieron. Eso significa que se graduaron de su escuela secundaria local.
Para ellos, la noticia de la participación de su alma mater en el torneo fue bastante interesante. Vamos a verlo. Así, los graduados comenzaron a ver los partidos de fútbol de sus alma mater y, a medida que pasaba el tiempo, se reunían cada vez más espectadores. No. No puedes disparar así desde ahí. Bien. Así es. Lucha. Tú puedes. A medida que pasaba el tiempo, los vítores y el apoyo de los espectadores aumentaban. Si hubiéramos ganado esta vez, podríamos haber recuperado el primer puesto. Uf. Por suerte evitamos el último puesto. Se interesaron aún más al ver que las clasificaciones fluctuaban constantemente. Un torneo de fútbol. Esta sería una gran historia, ¿no? Mientras los acontecimientos sucedían así, algunos periódicos locales informaron sobre el torneo de fútbol. Y esto provocó un mayor interés por parte de los residentes locales. Y al final del semestre, este interés alcanzó su punto máximo. Los profesores se sintieron muy alentados por este gran interés y, en consecuencia, introdujeron un sistema. Era un sistema que seleccionaba a los 5 mejores equipos con mayor número de victorias y los hacía jugar 4 partidos en total. Quinto lugar contra cuarto lugar, luego el ganador contra tercer lugar, luego segundo lugar y finalmente primer lugar. El equipo que al final ganó el primer lugar fue el verdadero campeón. Los profesores recaudaron dinero entre ellos e incluso hicieron un trofeo costoso. Al final del semestre se jugaron 4 partidos. Y en ese proceso se escribió un drama. ¡Ay, Dios mío! Ja ja ja. No puedo creer que nuestro equipo haya ganado. El equipo que apenas llegó al quinto lugar derrotó a los equipos del primero al cuarto lugar consecutivamente y logró la victoria final. Los residentes locales, especialmente aquellos que se graduaron de esa escuela, estaban encantados con esta dramática victoria. Y esta historia se extendió por todo el imperio y se convirtió en un gran problema. Gracias a esto, los habitantes de otras regiones conocieron la existencia de la Liga de Fútbol. La capital es el centro del imperio. Así, cuando el torneo de fútbol se convirtió en un gran éxito en la capital, sucedieron cosas similares en otras regiones. ¿Qué no podemos hacer comparados con ellos? Si hablamos de fútbol, somos mejores que ellos, ¿no? Sí. Hagamos un torneo de fútbol también. Al igual que las escuelas de la región capitalina se unieron, las escuelas de cada región también lo hicieron. Como resultado, a partir del año siguiente surgieron numerosas ligas de fútbol. Las escuelas de nuestra región también están celebrando un torneo de fútbol. Es injusto que solo los residentes de la capital disfruten de este divertido espectáculo. Jeje. Escuché que nuestra escuela es la mejor en fútbol en nuestra región. Así surgió en el imperio una cultura de aplaudir a la alma mater en el tiempo libre. El estadio actual es demasiado incómodo de ver. Y poco a poco se construyeron estadios de fútbol de gran tamaño en diversos lugares. Esto provocó una afluencia cada vez mayor de espectadores. Incluso cuando no tenían un equipo al cual animar, muchos fanáticos se volvieron adictos al fútbol y siguieron viniendo a verlo. Nunca esperé que esto pasara. Sintió un escalofrío en todo el cuerpo en el suelo frío mientras observaba el torneo de fútbol que se iba calentando a medida que pasaba el tiempo. Solo había intentado ayudar a los miembros del club de fútbol que tenía a su cargo a jugar contra oponentes más diversos, pero no sabía que lo que estaba en juego llegaría a ser tan grande. Pero por otro lado, se sentía orgulloso. Gracias a sus acciones, el fútbol, que tanto amaba, estaba recibiendo gran atención. Era muy feliz como futbolista. Ojalá que este calor dure más que ahora. Con ese pensamiento, puso más pasión en el torneo de fútbol que en las clases escolares en la fría cancha. Se preguntó cómo podría hacer que el torneo fuera más exitoso. Y mientras estaba en una reunión, se hizo una sugerencia. Después de que comenzamos el torneo de fútbol por primera vez, varias regiones también están realizando torneos como nosotros, ¿verdad? Así es. ¿Qué tal esto? Los equipos ganadores de cada región se reúnen y seleccionan al mejor. Seguramente atraerá más atención. No es una cuestión regional, sino nacional decidir quién es el mejor equipo. Oh. Esa es una idea brillante. Si eso sucede, también será una lucha de orgullo entre regiones. El suelo frío asintió con la cabeza mientras escupía sus palabras. Cuanto más lo pensaba, mejor.
Sería genial si eso sucediera, pero ¿lo aceptarían las escuelas de otras regiones? ¿Qué no se puede aceptar? Al menos algunas regiones lo aceptarán sin duda, y si eso sucede, otras regiones también se sumarán. Así es. Si se celebra un torneo nacional, querrán participar para ganar publicidad. Si logramos que algunas regiones se unan, todo será más fácil. Entonces hagamos un plan y propongámoslo a cada región. Los profesores, incluido el de suelo frío, pusieron esto en práctica de inmediato. Establecieron una organización llamada Asociación Nacional de Clubes de Fútbol de Escuelas Secundarias y decidieron realizar un torneo nacional durante las vacaciones de verano con los equipos ganadores al final del semestre. Y el suelo frío se convirtió en el primer presidente de la asociación y reunió a grupos de varias regiones en la asociación. Un torneo nacional, parece que habrá mucho interés si se celebra un torneo nacional. Maldita sea. No tenemos más remedio que unirnos a la asociación. Al final, la mayoría de las regiones se unieron bajo la asociación en poco tiempo. Y ese verano se celebró el primer torneo nacional. Muchos equipos ganadores de varias regiones llegaron a la capital y compitieron por el mejor equipo de la nación. ¡Guau! ¿Cuánta gente hay? El estadio de fútbol estaba literalmente abarrotado. No había espacio para los pies en las gradas, e innumerables personas ni siquiera podían entrar al estadio. Originalmente se construyó muy grande para dar cabida a muchos espectadores, pero aún así fue así. Esto duró hasta el momento en que nació el ganador del torneo nacional. Los espectadores disfrutaron del calor abrasador del fútbol bajo el sol abrasador. Así comenzó la larga historia de los deportes imperiales. Capítulo 168. Swiftwind fue una vez un esclavo en Joseon. En aquel entonces su nombre era Mardol. Había tenido mucho talento desde joven. ¿Pero de qué le servía a un esclavo tener talento? Solo lo hizo sufrir más, como Swiftwind. Bastardo. ¿Cómo te atreves a actuar como un noble? Oh, por favor. Maestro, he cometido un grave pecado. Cállate. Míralo, átalo a una piedra y azótalo. Aunque su padre le rogó al amo, nada cambió. Swiftwind cerró los ojos con fuerza. Él había esperado que esto sucediera desde que lo atraparon estudiando cartas en secreto. Después de eso, Swiftwind, que aún era joven, se envolvió alrededor de una piedra, golpe. Golpe, golpe, golpe. Golpe. Y golpeado sin piedad con un garrote. Uf. Uf. Su visión quedó completamente bloqueada, lo que lo hacía aún más doloroso. Pero afortunadamente la piedra era muy gruesa, por lo que no resultó gravemente herido. Por supuesto, sufrió durante mucho tiempo. Pero lo que más le dolía a su cuerpo era que ya no podía estudiar las letras. Estudiar letras era su única esperanza en su dura vida como esclavo. Entonces sucedió algo que cambió su vida. Su amo estaba involucrado en una conspiración. Como resultado, todos los esclavos de la casa, incluido Swiftwind, se convirtieron en esclavos públicos. Y coincidentemente, esta fue la época en la que los esclavos públicos empezaron a emanciparse. Joseon había abrazado activamente la fe espiritual. Esto le dio al rey una poderosa justificación de que era descendiente de espíritus, y facilitó la modernización de Joseon al derribar a la clase noble. Para lograrlo, la igualdad desde abajo también fue un elemento esencial. Por supuesto, no podían lograr esto de la noche a la mañana, por lo que redujeron gradualmente el número de esclavos. Emancipación. Swiftwind no podía creer fácilmente esta situación. Pensó que viviría como esclavo toda su vida, pero fue emancipado, así que era comprensible. Pero a pesar de que estaba emancipado, las miradas discriminatorias hacia él todavía existían. Así lo decidió Swiftwind. Vamos al imperio. Había pasado mucho tiempo desde que Joseon comenzó a comerciar con el imperio, y los rumores sobre el imperio eran muy frecuentes. Swiftwind también los escuchó con frecuencia. Y los productos culturales que venían del imperio eran muy deslumbrantes. Quería vivir una nueva vida en el imperio en lugar de ser tratado mal en Joseon. Swiftwind no lo dudó. Inmediatamente fue a ver a un comerciante del imperio que vivía en Joseon e hizo un contrato con él. Pagaría el dinero de su pasaje y sus gastos de manutención realizando un trabajo designado durante un cierto período de tiempo después de llegar al imperio.
Afortunadamente, los salarios en el imperio eran tan generosos que el período no era muy largo. Esto es, el primer lugar al que llegó fue California. Era un lugar muy animado, como correspondía a su apodo de centro del Mar del Oeste. Después de eso, Swiftwind trabajó como estibador durante un tiempo y saldó su deuda. Durante ese tiempo, completó la clase obligatoria de idioma estándar del imperio con excelentes calificaciones. Esto debería ser suficiente. El trabajo en el muelle era muy duro. Los nativos lo evitaban, por lo que el salario era muy generoso. Gracias a eso, ahorró suficiente dinero en poco tiempo. Swiftwind comenzó a perseguir su sueño de mucho tiempo, estudiando mucho. Y pronto demostró su talento. Había aprendido conocimientos básicos a través de libros mientras trabajaba, por lo que pudo terminar rápidamente los cursos de secundaria y preparatoria. Finalmente, solo 5 años después de establecerse en el imperio, ingresó en la Universidad Sunset, la mejor universidad de California. Pasó el tiempo y Swiftwind se convirtió en uno de los químicos más destacados del Departamento de Química de la Universidad Sunset, con varios artículos y logros. ¿Realmente no estás interesado en ir a la Universidad Imperial? Sí. Agradezco tu oferta, pero no. Estoy contento con mi situación actual. Qué lástima. La Universidad Imperial necesita a alguien como tú. Gracias por su alta consideración. El Departamento de Química de la Universidad Imperial había sido famoso por su hambre de talentos desde que intentaron reclutarlo cuando era vendedor de gorros, pero aún así fue algo increíble recibir una oferta de exploración directa de ellos. Un vendedor de gorros es alguien que vende gorros hechos de piel o lana que son populares en regiones frías. Pero el ala veloz se negó sin dudarlo. Aunque había disminuido mucho, la discriminación racial todavía existía entre los grupos de élite, como los funcionarios de alto rango o la Universidad Imperial. Solo alguien como Carl Meyer, que tenía habilidades y reputación abrumadoras, podía estar libre de las miradas desfavorables. Por supuesto, el ala veloz tenía confianza en que podría construir su fama a ese nivel, pero es demasiado molesto. No quería abandonar la Universidad Sunset, que estaba relativamente libre de tales asuntos, e ir a la Universidad Imperial. Podría investigar lo suficiente sobre lo que quería aquí. Para él, explorar los campos académicos era mucho más importante que su ambición de fama. No quería perder el tiempo en nada innecesario más allá del experimento que estaba haciendo en ese momento. ¿Cómo puedo refinar este metal fácilmente? Hizo girar la pequeña cuenta entre sus manos, reflexionando una y otra vez. La identidad de esta cuenta no era otra que el aluminio. De hecho, la historia del aluminio es bastante larga. El aluminio era uno de los 8 elementos principales que componían la corteza terrestre y era el tercer elemento más abundante después del oxígeno y el silicio. En particular, se estimó que la cantidad total de reservas de aluminio era 1,6 veces mayor que la de mineral de hierro. Sin embargo, el aluminio era un metal más caro que el oro en esa época. Hace tiempo que se desarrolló un método para fabricar aluminio haciendo reaccionar sodio con cloruro de aluminio extraído de arcilla, pero este método era demasiado costoso. Como resultado, el aluminio era actualmente un artículo de lujo para los ricos. Pero Swiftwind vio mucho potencial en el aluminio. El aluminio es muy común. Si se pudiera reducir drásticamente el coste de producción, no habría necesidad de preocuparse por la producción, ya que es más abundante que el hierro. Lo más importante es que es muy ligero. La gravedad específica del aluminio era solo 1/3 de la del hierro o el cobre. Esto fue muy importante. Hubo muchos problemas en el sector del transporte debido al límite de peso del acero, como barcos, aviones, automóviles, ferrocarriles, etc. Si se pudiera fabricar aluminio de alta resistencia a bajo precio, el sector del transporte podría dar un gran paso adelante. Había también otras ventajas. Pero a menos que encontrara un método de producción barato, todo esto era pura fantasía. Para este propósito, el Swiftwind intentó obstinadamente varios métodos para refinar el aluminio. La respuesta es la electrólisis después de todo. La alúmina tenía un enlace muy fuerte con el oxígeno. Esto significaba que no podía obtener aluminio simplemente calentándolo, como ocurre con el hierro, que se produce mediante la reducción del óxido de hierro. La única salida era la electrólisis.
El problema era que tenía que fundir bauxita, que contenía impurezas de alúmina, para realizar la electrólisis. Pero para fundirlo, tuvo que aplicar un calor de casi 2000 grados centígrados. Esto era imposible, por lo que tuvo que fundirlo en otra sustancia y luego hacer electrólisis. Pero desafortunadamente este tipo tampoco se fundía bien en otras sustancias. Tuvo que resolver este problema para poder refinar el aluminio. ¿Vas a seguir aferrándote a esta cosa? Sí. Todavía no tengo otros planes de investigación. Ya veo. Entonces me iré. Había estado investigando sobre el aluminio durante demasiado tiempo, por lo que lo llamaron a la oficina del departamento. Pero a Lala Belov no le importó. Había sido una atmósfera común en el imperio desde los tiempos antiguos que no decían mucho incluso si alguien se aferraba a un tema de investigación durante mucho tiempo. Hubo muchos casos en que investigaciones que parecían dudosas de poder realizarse, como la investigación de la máquina de vapor de dientes afilados, finalmente tuvieron éxito. El Alabelov también creía en la posibilidad del aluminio, por lo que continuó con sus experimentos sin preocuparse por nada más. Llevó diversas sustancias a su laboratorio y trató de fundir aluminio con ellas. Un día, el Alabelov trajo un mineral blanco a su laboratorio. Había intentado introducir todas las sustancias posibles para que fuera posible. ¿De dónde sacaste esto? ¿Dónde estaba? Ah. Es un mineral que se descubrió recientemente en un lugar llamado Groenlandia. Pero dicen que no sirve para nada. Veo. El ala veloz asintió con indiferencia ante las palabras de su asistente. Había pasado por tantas pruebas y errores que no sintió ninguna emoción especial ni siquiera cuando vio estas sustancias raras. Era tan blanco como la nieve. Por eso se llama cristal de hielo. Cristal de hielo. El ala veloz asintió al escuchar el nombre. Nunca había visto este mineral antes, pero sintió que tenía un nombre muy apropiado. Luego procedió a analizar las propiedades del cristal de hielo. Se derrite con bastante facilidad. Al calentarlo un poco, el cristal de hielo pasó a un estado fundido sin mucha dificultad. Pero aparte de eso, no había nada destacable. Después de tener una idea aproximada de sus propiedades, añadió bauxita al cristal de hielo derretido. Entonces ocurrió algo sorprendente. Ah. Los ojos de Alas Rápidas se abrieron en un instante. Al mismo tiempo, un gemido reprimido escapó de su boca sin que él se diera cuenta. Se derrite. Su asistente estaba igualmente sorprendido. Quítate del camino. El ala veloz empujó a su asistente a un lado y examinó de cerca la bauxita que poco a poco se iba derritiendo. Se frotó los ojos para ver si estaba equivocado, pero el resultado no cambió. La bauxita definitivamente se estaba derritiendo. Jaja. Se rió entre dientes al ver algo que nunca había soñado. Luego miró al techo y murmuró brevemente. Lo hice. Una leve sonrisa apareció en sus labios mientras hablaba. Finalmente logró realizar la electrólisis. Todavía tenía que separar la alúmina de la bauxita, pero comparado con encontrar cristales de hielo, eso no era nada. Consiguió producir aluminio mediante electrólisis. A un precio mucho más barato que el método actual. Esto fue suficiente para sacudir el mundo académico. Jajaja. Sabía que lo lograrías. Un químico debería centrarse en una sola cosa e investigarla a fondo. Bien hecho. El jefe del departamento elogió efusivamente el ala veloz, como si le hubiera dado una pista. Y muchos químicos que estaban interesados en esta noticia visitaron la Universidad Sunset y expresaron su admiración. El aluminio ya no será más caro que el oro. Has hecho algo extraordinario. Creo que el aluminio se usará ampliamente en el futuro. Felicidades, señor Swiftwing. Gracias por tus amables palabras. Sus alas veloces recibieron el elogio natural de los químicos que lo visitaban todos los días. Después de todo, estaba orgulloso de su investigación. Pero también escuchó un comentario molesto en su oído. El problema es que se necesita demasiada electricidad para producir este aluminio. Así es. Hasta que no resolvamos esto, no podremos bajar el precio lo suficiente como para que sea tan común como el acero. Tenían razón. La naturaleza de la electrólisis requiere una gran cantidad de electricidad. Pero sus alas veloces se encogieron de hombros.
Ese no es mi trabajo, así que no me importa mucho. Con el tiempo, las cosas mejorarán, como siempre. Los químicos estuvieron de acuerdo con sus palabras. Y Kim Ki-woo también recibió noticias sobre el aluminio. Acarició el trozo de aluminio que venía del oeste y sonrió. Esta cosa es realmente sólida. Sabía lo importante que llegaría a ser el aluminio para la vida humana con el paso del tiempo, por lo que no pudo evitar amar el aluminio que tenía delante. El problema es la electricidad. El precio actual de la electricidad era bastante alto. Si produjeran aluminio a este ritmo, seguramente formaría un rango de precios alto. Dados los abundantes recursos hidroeléctricos del continente Wakantanga, el problema se resolvería en cierta medida con el tiempo. Pero no puedo esperar hasta entonces. No había necesidad de hacerlo cuando conocía una manera mejor. En la memoria de Kim Ki-woo, había una región que podía producir electricidad barata en grandes cantidades. Extendió el mapa y miró fijamente aquella región. Capítulo 169. No era otro que Islandia. Sonaba como una región cubierta de hielo. Y, de hecho, Islandia estaba situada a una latitud alta de 64 grados norte. Era el país más septentrional del mundo, según la latitud media de su territorio. Pero, por el contrario, Islandia era una región bastante cálida y la diferencia de temperatura entre el verano y el invierno era muy pequeña. Sobre todo Reykjavik, la capital de Islandia, era muy cálida. La temperatura media en enero, el mes más frío, estuvo por encima de cero. Fue gracias a la corriente del Atlántico Norte que Islandia se mantuvo cálida. Islandia no hace honor a su nombre. Fue extraño pensar en ello. ¿Por qué Islandia era cálida y Groenlandia fría? Todo empezó con un truco que los vikingos hicieron hace mucho tiempo. Descubrieron Islandia y Groenlandia, pero Groenlandia era una tierra fría a la que la gente no quería emigrar. Así que lo llamaron Groenlandia. Y anunciaron que esta isla era muy buena para vivir. Por el contrario, Islandia era cálida a pesar de su elevada latitud y era agradable vivir allí. Pero cuando mucha gente se agolpaba en la pequeña isla, los vikingos que vivían allí llamaron a esta isla Islandia. Como resultado, el número de inmigrantes disminuyó. Por supuesto, si esta fuera la única característica, Kim Ki-woo no necesitaría prestarle atención. Pero Islandia tenía mucho potencial para producir electricidad barata en grandes cantidades. Es la isla más adecuada para la generación de energía geotérmica. Esta isla era una isla volcánica situada en la cima de la dorsal mesoatlántica. Tenía una característica de actividad volcánica activa. La actividad geotérmica era de gran escala y era adecuada para la generación de energía utilizando este calor. De hecho, Islandia en la historia original fue el país que mejor utilizó la energía geotérmica. Se necesita una gran inversión para construir una planta de energía geotérmica. La generación de energía geotérmica, que era la única que utilizaba la energía de la propia Tierra entre varios métodos de generación de energía, tenía muchos problemas a pesar de sus muchas ventajas. Lo más importante fue que el costo de inversión en la instalación era demasiado alto y la rentabilidad era baja. Era muy difícil de conseguir a menos que se tratase de una isla volcánica como Islandia. Eso no es un gran problema. Había estado invirtiendo dinero en el mundo continuamente, por lo que sus finanzas no eran tan abundantes como antes. Pero tenía más que suficiente para invertir en Islandia. Todavía no era el momento de abordar cuestiones medioambientales, pero la generación de energía geotérmica era un método de generación de energía muy respetuoso con el medio ambiente. El problema es que es una isla muy peligrosa. Había hasta 130 volcanes en Islandia. Por supuesto, solo unos 30 de ellos eran volcanes activos, pero también era un número muy grande. Como resultado, hubo muchas erupciones volcánicas en esta isla a lo largo de la historia. Y habría más en el futuro. Además, no podía investigar Islandia en detalle, por lo que no sabía cuándo sucedería eso. Incluso en los tiempos modernos, causó mucho daño en todo el mundo, así que no puedo ser descuidado. Recordó la erupción volcánica de Islandia en la historia original. Fue vívidamente como la erupción volcánica ocurrida alrededor del año 2010 causó pánico en la aviación europea. Si construyera una planta geotérmica en esta zona, tendría que enfrentarse a la amenaza de una erupción volcánica, pero no podía darse por vencido debido a este problema.
La generación de energía geotérmica de Islandia era demasiado atractiva. No puedes evitar comer porque tienes miedo a los gusanos. Kim Ki-woo decidió. Decidió construir una planta de energía geotérmica en Islandia. ¿Es eso realmente lo que quiere el Imperio Wakantanka? Sí, Su Majestad. Federico II, rey de Dinamarca y Noruega, miró fijamente a Cristal Transparente, un diplomático imperial. A él no le gusta. Para ser sincero, a Federico II no le gustaba mucho el imperio. Hubo varias razones para ello, pero la primera de ellas fue que allí se originó el espiritismo, una religión que se extendió ampliamente por todo el mundo. Últimamente, cada vez hay más seguidores del espiritismo en diversas partes de Europa e incluso en la región otomana. El imperio era tan excelente, pero más que cualquier otra cosa, era debido a la existencia de Kim Ki-woo como un espíritu inmortal. A diferencia de otras religiones, había evidencia tangible. Por supuesto, esa no fue la única razón. No soporto dejar a Suecia sola, incluso si no vale la pena masticarlos. Se había unido a la Unión Mundial con Dinamarca y Noruega, países que él gobernaba. Suecia también lo hizo. No tenía intención de desviarse de la tendencia mundial, incluso si no le gustaba el imperio. Gracias a ello se suspendió la feroz guerra en el norte. Como era Federico II tan ambicioso, no pudo evitar arrepentirse. Sin embargo, él solo reprimió tales sentimientos en su interior y no mostró ningún cambio en su expresión. En lugar de eso, se devanó los sesos para intentar descifrar las intenciones del imperio. Islandia. Islandia estaba bajo control de Dinamarca. En el siglo XIII, cuando Islandia se volvió incontrolable debido a una guerra civil, el Parlamento decidió aceptar el gobierno de Noruega para encontrar estabilidad. Y a finales del siglo XIV, Noruega y Dinamarca se unieron y la soberanía fue transferida a Dinamarca. Por supuesto, la realidad era que la soberanía se estaba debilitando debido a la reciente guerra y la situación urgente, pero lo claro era que era un país bajo control de Dinamarca. Pero el Imperio Wakantanka quería que Islandia fuera independiente. Islandia es un territorio legalmente bajo control danés. ¿Pero quieres que la independice? Eso es muy desagradable. Dudo de tu propuesta. No lo entiendes. Como bien sabe Su Majestad, el Imperio no quiere territorios ajenos. Aún quedan muchas tierras sin desarrollar en el continente Wakantanka, ¿por qué codiciaríamos Islandia? No quería admitirlo, pero Federico II estaba en cierto modo de acuerdo con esta afirmación. No entiendo. Si tuviera tanto poder como el Imperio Wakantanka, habría conquistado muchos países por la fuerza, no solo esa sucia Suecia. Pero el Imperio Tanka de Wakan era diferente. Después de unificar el enorme continente Wakantanka, no mostraron mucha ambición territorial. Mirando atrás a la historia, estaba claro que no irían demasiado lejos para codiciar Islandia. No solo Islandia. Su Majestad no quiere que un país esté bajo el control de otro. Esto es similar a otros casos de países con los que estamos negociando. Entiendo lo que quieres decir. Sin embargo, Islandia es una tierra muy valiosa. No puedo renunciar a ella simplemente porque el imperio la quiera. Como decía, el Hafnarfjord de Islandia era una de las principales zonas de actividad de la Liga Hanseática. En el pasado, los comerciantes alemanes expulsaron a los comerciantes británicos y monopolizaron el comercio en esta zona. Debido a esto, en 1602, según la historia original, Dinamarca prohibió a Islandia comerciar con países distintos de Dinamarca. Fue muy valioso. Por eso el imperio ofrece esta compensación. Debería ser suficiente. Bueno. Tengo una opinión ligeramente diferente sobre eso. Federico II se reclinó sobre su respaldo y meneó la cabeza hacia un lado. Maldita sea. ¿Quieres aprovechar al máximo esta oportunidad? Lo esperaba hasta cierto punto, pero tan pronto como vio señales de estancamiento en la negociación, Cristal Transparente se mordió la lengua por dentro. Tomó mucho tiempo finalizar la negociación como pensó Transparent Glass. Jaja. Mi país expresa un gran respeto por la causa del imperio. Por favor, no olvides decírselo a tu emperador. Sí, definitivamente lo entregaré. El rostro de Federico II estaba muy brillante. Sacó mucho provecho de esta negociación. Por el contrario, significó que Transparent Glass dio más concesiones que los términos originales.
Podré desarrollar mi país más fácilmente que esa maldita Suecia con esta oportunidad. Federico II sonrió con satisfacción al pensarlo. Mirándolo, Vidrio Transparente también pensó. Disfrútalo mientras puedas. Te arrepentirás después. Fue uno de los pocos diplomáticos que conocía la intención de Kim Ki-woo de desarrollar Islandia. Por eso no le importaron las condiciones peores que antes. Hubo una orden de Su Majestad el Emperador de aceptar cualquier término razonable. Entonces les deseo todo lo mejor. Me despido ahora. Echemos un vistazo. Con esto, el Cristal Transparente abandonó Dinamarca y se dirigió directamente a Islandia. Y después de convocar al Parlamento islandés, declaró. A partir de ahora, Islandia está libre del dominio de Dinamarca y se ha convertido en una nación independiente. Tan pronto como el Cristal Transparente terminó de hablar, el silencio invadió a la audiencia. Los miembros del Parlamento tenían expresiones complejas en sus caras. Aunque Dinamarca estaba en crisis y la influencia de los parlamentos había crecido considerablemente recientemente, no esperaban lograr la independencia de una manera tan repentina. Sé lo que te preocupa. Pero no te preocupes. Si es necesario, el imperio no escatimará ningún apoyo hasta que la situación política y económica de Islandia se estabilice. ¿por qué haces tanto por nosotros? Fue una pregunta natural. Una pequeña isla comparada con el imperio. Además, estaba muy al norte y muy lejos del imperio. Sin mencionar que la población no era tan grande. En la isla de Islandia vivían solo unas decenas de miles de personas. Algunos de los miembros del Parlamento islandés en particular habían presenciado las negociaciones entre Dinamarca y el imperio. Vieron claramente que el imperio pagó un precio considerable, lo que les hizo sentir más curiosidad. Ante esto, el Cristal Transparente sonrió con picardía. Antes que nada, te pregunto, ¿piensas unirte a la Unión Mundial? Eso es obvio. En esta época, y habiendo conseguido la independencia gracias al imperio, no les quedó más remedio que unirse a la Unión Mundial. Ya habían tomado una decisión relacionada con la Unión Mundial. Luego hablemos del resto después de que se apruebe la adhesión a la Unión Mundial. Fue un comentario misterioso. Tenían mucha curiosidad por saber qué era el resto. Pero el Cristal Transparente solo daba una mirada significativa y se abstenía de decir más. Era más seguro cruzar el puente después de comprobarlo. El Imperio Wakantanka fue sin duda un miembro fundador de la Unión Mundial. Tenía un poder dominante dentro de la Unión Mundial, y era muy difícil proponer una agenda que fuera contra la voluntad del Imperio. Esto se debió en parte al poder del Imperio, pero también a que la mayoría de los Estados miembros tenían una enorme relación de deuda con el Imperio. El deudor no tuvo más remedio que seguir el ejemplo de los acreedores. Pero aún así no podían ignorar el procedimiento. Se necesitó mucho tiempo para que Islandia ingresara en la Unión Mundial. Pero era solo cuestión de tiempo. Finalmente, con esto aprobaremos finalmente el ingreso de Islandia a la Unión Mundial. Islandia se convirtió en un orgulloso miembro de la Unión Mundial. Como si hubiera estado esperando este momento, el Cristal Transparente visitó Islandia nuevamente lo antes posible. Felicitaciones. Ya eres miembro de la Unión Mundial con igualdad de derechos. Deberíamos hablar sobre el apoyo que se brindará en el futuro. ¿Pero podemos modernizarnos como el imperio? No te preocupes por eso. Islandia logrará la modernización más rápido que cualquier otro país. ¿Qué quieres decir? Mira esto. El Cristal Transparente entregó documentos a los parlamentarios. Estos, incapaces de contener la curiosidad, los hojearon. Y jadear. Eso es imposible. No podían cerrar la boca ante la cantidad astronómica escrita allí. ¿Lo trajiste mal? No. Es cierto. Si firmas estos documentos, todos estos apoyos se implementarán de inmediato. ¿Por qué carajo? Islandia es una tierra muy bendecida y se convertirá en un territorio muy importante para el imperio. El imperio Wakantanka espera mantener una relación duradera y positiva con su país. Después de eso, el Cristal Transparente explicó la generación de energía geotérmica y discutió apasionadamente sobre el valor excepcional de Islandia. ¿Tanto valor tiene el volcán? Para los islandeses, las erupciones volcánicas eran desastres. Muchas personas perdieron la vida por esta causa a lo largo de la historia.
Pero ahora resultó ser una bendición. Fue realmente irónico. ¿Qué dices? ¿Aceptarás la oferta del imperio? Claro. ¿Cómo podemos rechazar estas condiciones? No hay necesidad de pensar más. No hace falta pensarlo. Firmemos ya. Así se firmó el tratado que condujo al resurgimiento de Islandia. Capítulo 170. ¡Guau! Cuando Solidorm vio la foto por primera vez, quedó asombrado. Había visto el paisaje urbano a menudo, pero fue muy fascinante verlo registrado en forma de fotografía. Su padre, Cuerno Grueso, sonrió cálidamente ante la reacción de su hijo. Ja ja ja. ¿Te gusta? Sí. Papá, ¿qué es esto? Se llama foto. Foto. Pareces muy curioso. ¿Quieres ver más fotos? ¿Puedo ver más? Por supuesto. Hay muchos tipos de fotos en este mundo. No solo las que capturan el paisaje. Sígueme. Bueno. Solidorm siguió a su padre a un lugar llamado estudio fotográfico. ¡Guau! Había innumerables fotografías expuestas en el estudio fotográfico. Había retratos, incluida la foto de Kim Ki-woo, y fotografías de paisajes de varias escenas naturales. Solidorm no podía cerrar la boca mientras caminaba por el estudio fotográfico. Le atrajeron especialmente las fotografías que mostraban hermosos paisajes naturales. Hicieron que su corazón latiera más rápido. Ven aquí. Ya que estamos aquí, deberíamos tomarnos una foto juntos. ¿Podemos tomarnos nuestra propia foto? ¿Como estas? Sí, claro. Hagámoslo ahora mismo. Luego Solidorm se tomó un retrato con su padre. Estuvo colgado en su sala de estar hasta el día de su muerte. Ese día cambió la vida de Solidorms. Desde ese día se convirtió en un entusiasta de la fotografía. Incluso comenzó a tomar sus propias fotografías cuando creció, produciendo muchas fotos impresionantes que rivalizaban con las de los expertos. T-Corn era un comerciante muy influyente en el distrito superior, por lo que la familia Solidorm tenía mucho dinero. Gracias a eso, no tuvo ningún problema en dedicarse a su afición por la fotografía. Pero cuanto más fotografías tomaba, más insatisfecho se sentía en el pecho. Es demasiado inconveniente. La cámara iba revelando día a día. Tenía todo tipo de cámaras en su casa, desde las más antiguas hasta las más modernas, así que lo sabía mejor que nadie. Pero aún así, la fotografía era solo para unos pocos profesionales como él. Me costó mucho trabajo tomar fotografías y revelarlas. ¿Cómo puedo mejorar esto? A la temprana edad de 15 años, Solidorm comenzó a reflexionar sobre esta pregunta. Y su padre se dio cuenta del dilema de su hijo. ¿Qué te preocupa? Sí, papá. Jaja, chico. No sufras solo y dime qué piensas. Bien. Cuerno Grueso escuchó en silencio el problema de su hijo. Y cuando terminó, jajajaja. Él estalló en carcajadas. ¿Por qué te ríes? Hablo en serio. Solidorm infló sus mejillas y se quejó. Sentía que su padre no lo tomaba en serio. Pero fue todo lo contrario. T-Corn estaba muy feliz de escuchar el problema de su hijo. Estaba muy orgulloso de que su único hijo deseara lograr algo desde temprana edad. Mi adorable hijo. Ak. ¿Por qué haces esto? Jaja. Quédate quieto, Yonse-ok. Cuerno Grueso abrazó fuertemente a Cuerno Sólido y le frotó las mejillas. Solidorm odiaba este tipo de contacto físico, pero no podía resistirse a la fuerza de su padre. Ha crecido muy rápido. Se sintió nostálgico. Cuerno Grueso siempre sintió pena por su hijo. Su esposa murió poco después de dar a luz a Solidorm y, como resultado, su familia estaba formada solo por dos personas. Nació como huérfano del cielo, y su único pariente en este mundo era su Cuerno Sólido. Pero como señor del cielo, estaba demasiado ocupado con sus deberes como para prestarle mucha atención a su hijo. Tenía una niñera, pero eso no fue suficiente para llenar el vacío de una familia. Debió sentirse muy solo. No deseaba nada más que la salud y la felicidad de sus hijos. Pero para su sorpresa, su hijo mostró deseo de probar algo nuevo. Quería conceder el deseo de sus hijos. Adelante, haz lo que quieras. Te apoyaré en todo lo que necesites. ¿En realidad? Jaja. ¿Alguna vez me has visto mentir? No, claro que no. Jeje.
Luego dile a la niñera lo que necesitas. Sí. Ordenó a su personal que le proporcionara a su hijo todo lo que necesitara. Y luego casi se olvidó de ello. No tenía muchas expectativas de que su hijo lograra algo. Su hijo tenía solo 15 años. Era demasiado joven para lograr algo. Sus notas eran mediocres, por lo que no creía que fuera un genio. También pensó que de todos modos su hijo no gastaría mucho dinero. Tan pronto como escuchó que su padre lo apoyaría, intentó contratar fotógrafos y científicos profesionales. HMM. El único hijo del Señor del Cielo, ¿eh? Es famoso, sí. Pero sigue siendo un niño, ¿no? Pero también es un buen fotógrafo, a pesar de ser hijo de un acaudalado señor. Goza de una gran reputación en el mundo de la fotografía. Eso es cierto, pero ¿realmente quieres trabajar bajo la supervisión de un niño? ¿Por qué no? ¿Sabes lo raro que es que te paguen tanto por un trabajo? Ah, vale. No sé qué te pierdes. Bueno, es tu decisión, así que no me quejaré. Pero no me metas en esto. Por supuesto que no. Por muy famoso que fuese como hijo del señor, era demasiado joven para ellos. Por eso hubo tanto ruido durante el proceso de contratación. Pero el salario era bueno en comparación con otros trabajos, así que lograron reclutar a algunas personas. Montó un taller tan pronto como los contrató. Él es muy joven. ¿Qué sabe él? Es solo un niño. Solo tenemos que matar el tiempo y disfrutar de su pasatiempo. Eso es lo que sintieron cuando visitaron su taller y lo conocieron cara a cara. Era pequeño para su edad de 15 años. Y su ropa le hacía parecer un niño mimado. Pero a él no le importaban sus miradas negativas. Él solo tenía su pasión en su mente. Encantado de conoceros a todos. Así que los saludó con una sonrisa brillante. Y entonces reveló su verdadera intención. La fotografía es demasiado incómoda en estos momentos. ¿Qué? Quedaron desconcertados por su repentino comentario. Pero a él no le importó y continuó. Mira esto. Para tomar una buena foto, se necesitan expertos en este campo, ¿verdad? Eso es verdad. Las 8 personas que se convirtieron en sus empleados asintieron con la cabeza. Sobre todo los 4 que eran fotógrafos profesionales estuvieron más de acuerdo. Sus ojos brillaron. No sabes lo difícil que era para mí tomar una fotografía decente cuando era joven. PFFTO, lo siento. Uno de ellos se rió involuntariamente ante sus palabras. Sonaba como si estuviera imitando a un adulto, aunque todavía era un niño. Pero a él no le importó. Ojalá todos pudieran tomar fotos, incluso si no son expertos. Un mundo donde todos tengan una cámara pequeña y puedan tomar fotos cuando quieran. MMM. Fue una ambición enorme que no obtuvo respuesta. Los empleados parecían bastante desconcertados por ello. Pero los ojos de cuerno sólido eran muy firmes. En aquella época las cámaras utilizaban el método de placa húmeda. Se requirieron técnicas especializadas y mucho equipo. No en vano se decía que la fotografía era el dominio de los expertos. Los Solidorn eran jóvenes, pero tenían muchos conocimientos sobre fotografía. Por eso conocían muy bien los problemas crónicos de las cámaras actuales. El método de placa húmeda debe eliminarse. Insistieron desde el principio. MMM. Pero eso es técnicamente. Nada es imposible. Debe haber una forma mucho mejor que el método de placa húmeda. Los empleados eran simplemente trabajadores contratados. Tuvieron que seguir las palabras de su empleador que les pagaba. Bueno, vamos a intentarlo. Con el tiempo, empezaron a buscar un nuevo método. Pero desarrollar una placa seca que fuera lo suficientemente sensible fue bastante difícil. Jaja. ¿Cómo va la investigación? Es difícil, pero definitivamente lo lograré. Así es. Así es como te pueden llamar, hijo de este bulto gordo. No te rindas y pruébalo. No te sorprendas más tarde. Experimentaron innumerables fracasos, pero el cuerno sólido nunca se rindió. Absorbieron muchos conocimientos y lideraron la investigación. Vaya, es realmente asombroso para su corta edad. Quizás realmente nazca una gran técnica fotográfica. Los empleados quedaron impresionados por su pasión y esfuerzo. No puedo quedarme de brazos cruzados cuando el joven empleador está trabajando tan duro.
Como resultado, también se centraron en la investigación. ¿Será porque los cielos se conmovieron por sus esfuerzos? Después de muchos ensayos y errores, finalmente desarrollaron una placa seca con emulsión de gelatina. Esta emulsión, obtenida mediante el procesamiento de huesos y cuero de vaca, fue capaz de soportar suficientemente la sal de plata fotosensible. ¡Guau! ¿La sensibilidad se mantiene incluso cuando está seco? Ahora ya no necesitamos esta maldita placa de cristal. Si no existiera una placa de vidrio que fuera fácil de romper e incómoda de transportar, la cámara seguramente sería más sencilla. Los empleados se sintieron alentados por este logro. Pero el cuerno sólido no tenía intención de detenerse allí. No es suficiente. No habían alcanzado su objetivo de convertir a todos en fotógrafos. Para lograrlo, necesitaban poder tomar muchas fotografías a la vez. Solidorm siguió instando a sus empleados a continuar con sus investigaciones. Como resultado, también apareció en el mundo la película en rollo. Por supuesto, la película en rollo era un negativo imprimible, o una imagen negativa. Para ello tuvieron que separar la emulsión del papel opaco. Los profesionales pueden imprimir por separado, ¿verdad? Lo importante es que cualquiera puede tomar fotos fácilmente. Pero al cuerno sólido no le preocupó demasiado. Buen trabajo a todos. Simplemente compartieron su alegría con sus empleados, papá. Y corrieron hacia su grueso padre y le mostraron los resultados. Al principio, el grueso bulto comprobó con indiferencia los resultados de la investigación de su hijo. Se había invertido mucho dinero en la investigación, pero hasta entonces no esperaba gran cosa. Pero después de comprobar todas las nuevas cámaras. ¿Cómo es? No pudo decir nada a la pregunta de su hijo. Esto es demasiado asombroso, ¿no? La nueva cámara no era otra cosa que innovación en sí misma. La cámara con película en rollo podía tomar hasta 100 fotografías. Era una cantidad increíble para una cámara que podía sostenerse con 2 manos. Él dirigía un negocio a gran escala, por lo que conocía mejor que nadie el potencial de esta cámara. Ja, 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 ja. Pronto estalló en risas. ¡Qué cosa más linda! ¡Ac! Para. Abrazó nuevamente a su hijo y le frotó las mejillas. No es el momento. Registremos la patente ya. El grueso bulto terminó rápidamente todos los procedimientos y comenzó a planificar la estrategia de producción y ventas de cámaras de película en rollo. Y al final de ese año, las cámaras sencillas e innovadoras comenzaron a venderse en serio. Presiona el botón y serás fotógrafo. La cámara con este eslogan se vendió como pan caliente en poco tiempo. Fin del capítulo 170.